de los que estaban llevando adelante el doping. Sue Carpenter era una mujer que había estado casada con un argentino, había estado un tiempo en la Argentina, de hecho, y siempre nos quedamos con esta imagen como una imagen inédita de un mundial, pero vamos a ir a otra imagen porque hay una persona clave en esta historia en que ella se vaya de la mano con Diego, y es este señor, es Roberto Peidró. Roberto Peidró, cardiólogo, un hombre que era el médico del plantel, habla con Sue Carpenter en el vestuario cuando ya sabe que Diego era uno de los sorteados para el doping. El otro iba a ser Sergio Vázquez, el defensor, ex jugador de Ferro, de Racing. Y Roberto Peidró le dice a Sue Carpenter, se ponen a hablar de Buenos Aires, se ponen a hablar de tango, se ponen a hablar de Argentina, le dice, anda a buscar a Diego que está sorteado y lo vas a llevar al doping. Nos quedamos siempre con la idea de que solamente a Diego se lo llevaron de la mano para un control antidoping. Eso no era así, era un protocolo del Mundial 94. Miren esta imagen de Italia a Nigeria, en donde también una vez que finaliza el partido, vamos a ver si ponemos la imagen, es una imagen este momento, finaliza el partido Italia-Nigeria, ya en la segunda etapa, y fíjense cómo va a ingresar ahí está, al estadio otra mujer auxiliar de FIFA a buscar a los jugadores que estaban en el control antidoping. Es decir, primer mito que tenemos que bajar, que era la única persona que alguna vez hizo eso. Eso hay imágenes de todo el mundial. Pero ahora sí, vamos a la otra imagen, a la de la Universidad de California, Los Ángeles, porque Diego Armando Maradona, por supuesto, hizo su control antidoping y llevaron el frasco a esta universidad. En los laboratorios, el laboratorio Paul Siebert, en la Universidad de California, en Los Ángeles, es donde se llevó una muestra que tenía un código. Ese código era el FIFA 220. FIFA 220, no estaba ni Diego Armando Maradona, ni Sergio Vázquez. Son los códigos que se utilizan para un control antidoping que tienen que llegar al laboratorio de manera ciega. Es decir, nadie tiene que saber de quién es ese frasco. En este lugar, dos bioquímicos, uno de ellos Agustín Rodríguez Cano, el otro Antonio Lozada, un español y un chileno, detectan un positivo. Ese positivo del FIFA 220 se lo avisan a Joseph Blatter. Imagínense, hasta ese momento hubo 4 positivos en FIFA. No era común en un mundial que haya tantos doping positivos. Se lo avisan a Blatter. Llaman a Blatter y le dan el código que da positivo. Blatter, secretario general de FIFA en ese momento, iba a ser presidente luego, tiene la decodificación del FIFA 220. El FIFA 220, en el código del doping del Mundial 94, era Diego Armando Maradona. ¿A quién llama Blatter? A Julio Grondona. Eran muy compinches, Joao Belange era todavía presidente de FIFA, ellos dos tenían un muy buen diálogo y le avisa a Julio Grondona, efectivamente, que Diego Armando Maradona había dado positivo. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Ustedes se acuerdan cómo llegó Diego Armando Maradona a este mundial? La preparación que tuvo Diego Armando Maradona para este mundial. Aquellos entrenamientos en La Pampa a lo Rocky con Fernando Signorini, su preparador físico. Un Diego Armando Maradona que había regresado a la selección argentina para jugar el repechaje con Australia en el año 93. Pero hasta acá, con Fernando Signorini, venían haciendo una preparación adecuada. Fernando Signorini es un preparador físico con muchísima experiencia en el fútbol. Hasta que aparece un hombre, alguien que Diego Armando Maradona conocía de hace muchos años. Y esa persona era Daniel Serrini. Esta persona, un fisicoculturista, tenía gimnasio en Belgrano, había preparado a Diego para la Vuelta a Newell's, lo había dejado muy flaco, lo había dejado quizás más flaco de lo recomendable para un futbolista, pero Diego, antes de llegar al Mundial 94, lo llama a Daniel Serrini y comienzan una preparación en la que Daniel Serrini comienza a darle distintas sustancias, que son sustancias que se le dan a los fisicoculturistas. Tuvo Diego una preparación como físico-culturista. ¿En dónde estuvo supuestamente el error? Porque Daniel Serrini, antes del Mundial, lleva una muestra a un laboratorio en Boston, un laboratorio privado, para hacer una muestra propia. Hace un control antidoping de Diego, privado para él y para Diego, y no le salta nada. Había cortado distintas sustancias, pero hubo una sustancia que no cortó.
Y esa sustancia, en realidad, eran unas pastillas bastante de moda en la década del 90, que eran las Ripet Fuel. Hay mucha historia sobre quién compró la Ripet Fuel o quién, cómo se acercó esa pastilla, pero la cuestión es que las Ripet Fuel tenían dos sustancias que terminan saltando en ese control antidoping. Estamos hablando de la efedrina y la pseudoefedrina. Básicamente, en algunos casos, queman más grasas, oxigenan mucho más. ¿Por qué incluso se hablaba de la efedrina y la pseudoefedrina, por ejemplo, con el Nastisol? ¿Vieron las gotitas para descongestionarse? Bueno, era una de las coartadas. La otra coartada que intenta buscarse en ese momento era esa posibilidad, que el médico principal del plantel dijera: yo lo mediqué a Diego, por ejemplo, con un Nastisol. ¿Quién era el médico principal? Era Ernesto Ugalde, un traumatólogo, un hombre que en ese momento, estamos hablando del momento en el que ya se sabe que Maradona, o por lo menos lo saben Grondona, lo sabe Blatter, ya se sabe que Maradona había dado positivo, le dicen: tenés que salir y tenés que decir que vos fuiste el que lo medicaste a Diego. Ugalde se niega. Y tanto se niega Ugalde que desaparece del medio futbolístico. Ugalde es un traumatólogo muy prestigioso que desaparece del fútbol. Termina el Mundial 94 con Argentina eliminada, luego en el partido con Rumania, y desaparece del fútbol. Pero quedaba algo más. Un detalle burocrático, porque había que hacer una contraprueba. Y esa contraprueba se hizo en Los Ángeles, en el mismo laboratorio. ¿Y quién fue esa contraprueba? Este señor. Se nota, la imagen es de las pocas que se pueden encontrar, pero es Santiago Agricol de Bianchetti, el histórico abogado de la AFA, que viaja a Los Ángeles a la contraprueba y que detecta junto al abogado Diego Armando Maradona, Daniel Bolotnikov, que la contraprueba ya no decía FIFA 220, decía Diego Maradona. ¿Qué hace Agricol de Bianchetti y qué hace Bolotnikov? Bueno, piden anular el proceso en ese momento frente a Lennart Johansson, que era el hombre fuerte del fútbol europeo en la FIFA. Cuando piden anular el proceso, Agricol de Bianchetti lo llama a Julio Grondona y le dice: esto tiene que ser nulo, tenía que estar doble ciego, esta prueba tiene que estar anulada. Era un detalle burocrático menor. Julio Grondona, hombre fuerte, cercano a Joseph Blatter, era el hombre que manejaba las finanzas ya entonces de la FIFA, le dice: de ningún modo vamos a ir contra la FIFA. ¿Y qué termina decidiendo? Termina sacando a Diego Armando Maradona del Mundial 94. ¿Quién lo anuncia? Lo anuncia el mexicano Guillermo Cañedo junto a Sepp Blatter y junto al belga Mike Hodge, que era el hombre que estaba a cargo del comité médico. Lo anunciaban así.